reciban una bendición en este día. Como ustedes saben, cada vez que iniciamos un mensaje en este año, en este tiempo, pues estamos recordando el texto base, que yo espero ya se lo sepan de memoria, el texto de Ezequiel 36, 26 y 27, el texto base de la palabra profética para este año 2024, que dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Antes del domingo pasado estuvimos empezando una serie de mensajes acerca de las 4 palabras claves que Dios nos habló para este año 2024 dentro de la palabra profética. Y estas 4 palabras claves son gobierno, madurez, adoración y santidad. 4 palabras claves en las cuales también el Señor nos mostraba la necesidad de hacer un énfasis en algún momento de este año. Y pues sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, y que en estos tiempos, pues solamente aquellos que en verdad están caminando con el Señor, en verdad aquellos que han cortado con la corriente de este mundo, que se han vuelto radicales para el Señor, pues son aquellos que podrán no solamente soportar, sino triunfar de verdad. Este es un tiempo complicado, no es un tiempo para cristianos light, no es un tiempo para cristianos que están jugando con el mundo y están jugando con el pecado y piensan que pueden seguir siendo así. Eh, lo acabamos de ver, precisamente es algo que está haciendo tendencia en todo el mundo, en todas las redes sociales, con los famosos Juegos Olímpicos y la inauguración de estos Juegos Olímpicos y todo lo que sucedió infestado en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, de toda esta nueva corriente progresista, ideología de género y bueno, satanismo, todo lo que sucedió durante esta ceremonia nos habla simplemente de la realidad que muchos cristianos a veces no quieren ver, de que verdaderamente estamos en una lucha, de que verdaderamente estamos en un mundo que está decayendo en todos los aspectos y que cada vez está más alejado de Dios. Así es que este es un tiempo un tiempo de un llamado para todos nosotros, de precisamente hacer este énfasis en estas 4 palabras que Dios nos hablaba en la palabra profética. Y es un llamado de parte de Dios. Dios nos está llamando a que verdaderamente aprendamos no solamente a reconocer, sino a vivir bajo el gobierno de Dios. Dios nos está llamando a la madurez espiritual. Dios nos está llamando a ser verdaderos adoradores y Dios nos está haciendo un llamado a la santidad. Así es que parte del mensaje de hoy tiene que ver precisamente con que para el Señor en este tiempo ya no es aceptable, como les decía, pues cristianos o personas que dicen ser cristianas que son tibios, que son infantiles o que viven de una manera independiente de Dios. Y de hecho, yo creo que este mensaje que tiene que ver ahora con la palabra madurez, lo vamos a tener que hacer en 2 partes, por la extensión y la profundidad de los temas que quiero tocar. El primer mensaje fue acerca del gobierno de Dios. Y se acuerdan que estuvimos hablando acerca de lo que es la teocracia. ¿Qué significa en verdad ser gobernados por el Señor Jesús? Obviamente la pregunta o el desafío durante el mensaje fue: ¿a quién le hemos dado el gobierno de nuestro corazón? ¿Y qué significa entonces vivir bajo ese gobierno, bajo el reino de Dios? Y decíamos que el problema es que muchas personas, y sobre todo lamentablemente muchos cristianos, no buscan al Señor, no buscan el gobierno de Dios, porque no desean que nadie, ni siquiera Dios mismo, les diga cómo deben vivir. Hay personas que piensan que no necesitan a Dios, quieren vivir su vida de manera independiente, hacer lo que ellos quieren vivir a su manera, quieren vivir bajo sus propios deseos y solamente cuando están en problemas entonces pensar que pueden acudir a Dios y buscar su bendición.
Así es que cuando Dios gobierna nuestras vidas, y era parte de las conclusiones a las que llegamos durante esta reflexión, pues nosotros podemos decir, como dijo el Señor Jesús, no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad. Así es que es un muy breve resumen de lo que estuvimos hablando en el mensaje respecto al gobierno de Dios. Este domingo quiero empezar precisamente con la segunda palabra clave que Dios nos habló. Dijimos que la primera es el gobierno de Dios. La segunda palabra clave para este año 2024 es madurez espiritual. Y bueno, quiero compartirles dentro de esta introducción, quiero platicarles que mi amado nietecito, mi querido Emi, cumplió su primer año de vida. Y quiero compartirles rápido unas fotos de precisamente el primer día, cuando él nació y tuve la bendición de poderlo conocer, de poderlo tener en mis brazos la primera vez. Obviamente, digo, la foto no lo muestra mucho, pero para los que ya me conocen de tiempo, pues estaba yo totalmente conmovido con la llegada de mi amado nietecito, Emi. Y bueno, les comparto esta foto que fue el primer día. Noten por favor el tamaño, noten por favor cómo estaba Emi hace un año. Vamos a ver la siguiente foto. Ahora fíjense cómo está Emi. Esta es de las fotos más recientes que me he tomado con Emi. No, todavía no camina, pero estamos ya en cuestión de cualquier momento de que él ya empiece a caminar. Y bueno, estoy en esta siguiente foto con Tita y con Emi, ¿no? Disfrutando un momento ahí y vean ahora cómo está mi querido nietecito. Ahora vean, por favor, las 4 fotos juntas. Si ustedes ven las fotos, pues obviamente hay una gran diferencia entre el Emi que nació hace un año y el Emi que es ahora. Obviamente cuando un niño nace, pues se espera que ese niño crezca, ¿no? Obviamente quisiéramos que nunca crecieran, los que somos papás, los que somos abuelitos, no quisiéramos que nunca crecieran, pero pues es la ley de la vida, tienen que crecer. Pero obviamente si pasaran algunas semanas o algunos meses, ¿no? Una vez que nace un niño y el niño sigue exactamente igual que como nació, pues eso significa que algo no está bien. ¿Por qué? Porque pues es normal que los niños crezcan. Así es que si un niño, imagínense que un niño que nace así tan chiquito, pasaran las semanas, pasaran los meses y llegara casi al año de vida y el niño siguiera igual exactamente que como nació, pues eso significa que algo está mal en él, algo significa que algo no está bien. ¿Y por qué? Una vez más, porque lo normal es que los niños crezcan. Nosotros cuando nacemos de nuevo, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Cuando venimos al conocimiento de Dios, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice la palabra que nosotros experimentamos lo que hemos estudiado yo, que es ya que es el nuevo nacimiento. Ciertamente, cuando nosotros nacemos de nuevo, pues también nacemos como bebés espirituales, ¿no? Y es lógico que, pues, obviamente, con todas las características que vemos en un bebé recién nacido en lo natural, pues también sucede lo mismo con un bebé recién nacido en lo espiritual. Es decir, pues son bebés, son personas que están totalmente dependientes, ¿no? De los demás, pues para poder subsistir. Cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo, pues ciertamente, pues sí, nacemos como bebés espirituales, pero de la manera en que nosotros conforme va pasando el tiempo, nosotros tenemos la esperanza, ¿verdad?, de crecer también espiritualmente. Y si no crecemos espiritualmente, pues eso significa también que algo no está bien. Eso significa que algo está mal en nosotros. Es decir, se espera así como se espera de un bebé en lo natural, así también se espera de un bebé en lo espiritual que haya crecimiento y que ese crecimiento sea constante y sea continuo. Eso significa que aunque somos los mismos, ya no somos iguales.
¿no? Como vimos en la foto de Emi, siendo recién nacidito, a como es ahora, es el mismo bebé, pero ya no es igual. ¿Por qué? Porque obviamente ha crecido y obviamente está en este proceso de madurez. De la misma manera sucede con nosotros. Dios espera, así como los padres, los abuelitos, esperamos que nuestros bebés, nuestros nietos crezcan. De la misma manera, Dios espera que nosotros, como sus hijos, crezcamos y crezcamos, como dice su palabra, continuamente hasta el día que vayamos a su presencia. Es decir, la realidad es que en la vida de los creyentes nunca dejamos de crecer. Siempre estamos creciendo. Lo he explicado muchas veces que la vida en Cristo es una vida dinámica, que la vida en Cristo es una vida en ascenso. La palabra del Señor nos habla que el Señor nos lleva de gloria en gloria, que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, que el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es que Dios espera que nosotros también crezcamos espiritualmente. Si no hemos crecido espiritualmente y si seguimos siendo bebés espirituales y ya pasaron 6 meses, ya pasó un año, ya pasaron 5 y 10 y 15, 20 años y seguimos siendo bebés espirituales, lo cual vamos a estar estudiando en estos mensajes, pues definitivamente es que algo no está bien en nosotros. Algo no está bien, porque el proceso de Dios es que nosotros sigamos creciendo y creciendo y que vayamos cada vez siendo más a imagen de cómo es el Señor Jesús. De hecho, en sus Biblias, en Efesios capítulo 4, podemos buscar los versículos de 13 al 15. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 15. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice así. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, fíjese lo que dice la palabra, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, amados, fíjense por favor cómo en este solo pasaje hay tanta revelación acerca de lo que el Señor espera de nosotros como sus hijos. Dice aquí el versículo 13, este proceso continuará. Es decir, este es un proceso continuo, este es un proceso que no se detiene porque hay una meta, hay un propósito, que nosotros podamos crecer en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y llegamos a una etapa de madurez en Cristo, como dice su palabra, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y entonces ya no seremos niños inmaduros. Entonces, aquí hay varias cosas importantes. El versículo número 15 dice, así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Ese es el propósito de la madurez, ese es el propósito por el cual Dios quiere que tú y yo crezcamos, porque el Señor quiere que tú y yo cada vez más nos parezcamos más a Jesús, que nos parezcamos más a su Hijo Jesús. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo saber si estoy creciendo como creyente? ¿Cómo saber si yo estoy creciendo como hijo de Dios? O si estoy estancado, si mi crecimiento se ha detenido. Porque una vez más, si tú no estás creciendo es que algo no está bien, es que algo está mal. Si no estás creciendo, el problema de quedarte estancado en tu vida espiritual, en tu caminar con Dios, en tu relación con Dios, el problema de quedarte estancado es que conforme va pasando el tiempo,
te vas quedando atrás y te vas alejando cada vez más del propósito que Dios tiene para ti. Muchas veces somos nosotros mismos los que estamos retrasando los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos creciendo, no tenemos todavía cierta madurez o cierto nivel de madurez. Les comparto rápidamente un pasaje que está en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, 17 y 18, dice en la versión Reina Valera: así que ustedes, oh amados, sabiendo esto de antemano, guárdense, no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados, caigan de su firmeza. Fíjense lo que dice el versículo 18. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta la eternidad, hasta el día de la eternidad. Amén. Noten por favor el imperativo. Es crezcan. ¿Por qué? Porque lo normal es crecer. Ese es el crecimiento que Dios espera de nosotros como sus hijos. El problema es que necesitamos aprender a evaluarnos, a examinarnos para saber realmente si estoy creciendo como hijo de Dios, si estoy creciendo, perdón, como creyente, o si estoy estancado o me he quedado en una etapa, estancado en una etapa de niñez espiritual. Ahora, yo creo y todos entendemos que la voluntad de Dios es que crezcamos. Esa es la voluntad de Dios. Dice la palabra en Romanos 8:29, nada más apunte, no lo voy a leer, pero le explico. En Romanos 8:29, la palabra de Dios dice que tú y yo hemos sido ya destinados o predestinados en Cristo para ser transformados a la imagen de su Hijo Jesús. Nosotros fuimos ya destinados por Dios a ser transformados según la imagen de su Hijo. En pocas palabras, en la medida que yo voy creciendo, me voy volviendo más semejante a su Hijo, a Jesús. Eso significa, obviamente, que conforme pasa el tiempo, cosas van cambiando, va cambiando mi conversación, va cambiando mi carácter, va cambiando mi conducta, van cambiando mis actitudes, van cambiando mis hábitos. ¿Por qué? Porque estoy creciendo y estoy madurando. La pregunta obviamente sería para nosotros hoy si está sucediendo eso en nuestra vida o no. Fuimos elegidos, escogidos por Dios en Cristo para ser transformados a ser cada vez más y más como es el Señor. Entonces eso significa que conforme va pasando el tiempo, pues se va haciendo evidente esa transformación. ¿Se acuerdan que hablábamos al principio de este año acerca de lo que significa precisamente renovación y lo que significa la palabra transformación? Y cómo está vinculado con esta palabra metamorfosis, que es precisamente un cambio total, un cambio radical en nuestra vida. Entonces, pues en la medida que yo voy creciendo en Cristo, en la medida que yo voy madurando, pues también esa madurez se va haciendo evidente en nosotros. En 1 Corintios 13:11, ese pasaje lo vamos a usar también en el siguiente mensaje. 1 Corintios 13:11, en la Nueva Versión Internacional, el apóstol Pablo escribe y dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, y cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Es decir, yo creo que todos entendemos perfectamente bien este pasaje, ¿no? Tú no puedes, tu nivel de conversación, de actitud, de conducta no es el mismo cuando tú tienes 5 años de cuando tienes 10, ni cuando tienes 15 o cuando tienes 20, 25 o 30 o 35. ¿Por qué? Cuando dice en la versión Reina Valera, más cuando fui hombre, como dice aquí, cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ya no actuaba como niño, ya no me conducía como niño, ya no hablaba como niño, ya no pensaba como niño, ya no hacía las cosas que eran de niño. ¿Por qué? Porque ya fui adulto y entonces tuve que dejar atrás las cosas de niño.
Y entonces es aquí donde viene precisamente este autoexamen, ¿no? Porque a veces pensamos, y lamentablemente muchos cristianos tienen este pensamiento, que obviamente es un engaño. ¿No? Y el pensamiento es que a veces creemos que nadie puede saber qué tanto hemos crecido o qué tanto hemos madurado espiritualmente. Es decir, hay personas que dicen, no, es que eso se escudan y dicen, no, es que eso nadie lo puede saber. Eso es algo entre Dios y yo. Solo Dios sabe cuánto he crecido. Solo Dios sabe cuánto he madurado espiritualmente. Obviamente, esa es una falacia, porque Dios nos ha dado la capacidad de examinar, primero de examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Y de ver precisamente así como vemos en una fotografía, como lo acabamos de hacer hace un momento, como éramos en cierto momento de nuestra vida, como lo estamos viendo ahorita en la foto con Emi, cómo era él cuando él nació y cómo es al pasar de un año, pues de la misma manera nosotros tenemos la capacidad de autoexaminarnos a nosotros mismos con los parámetros de la palabra de Dios para saber si realmente nosotros estamos creciendo o nos hemos quedado estancados o seguimos siendo niños inmaduros en Cristo. Ahora, el problema de esta mentira es que a veces no nos damos cuenta de la realidad. Y la realidad es que hay otras personas que nos están observando, empezando obviamente por los que viven con nosotros, por nuestra propia familia. Es decir, tú piensas que eso es entre Dios y tú, pero la realidad es que, número uno, como ya lo dije, Dios te ha dado la capacidad de autoexaminarte o autoevaluarte conforme a la palabra de Dios, pero no solamente eso, sino que hay otras personas que te observan, empezando por tu misma familia, por los que viven contigo, los más cercanos, los que te conocen. Y entonces, por lo que tú hablas, por tus actitudes, por tu conducta, por tus reacciones, pues ellos pueden saber si estás creciendo o si sigues estancado en tu vida espiritual. Entonces la pregunta es, ¿estás creciendo o no? ¿Por qué? Si tú le preguntaras a alguien que vive contigo, alguien que te conoce muy bien de mucho tiempo, y pudieras hablar con él y esa persona te pudiera contestar con toda honestidad, con toda sinceridad, sin que tú te molestes, sin que tú te enojes, y tú le preguntes, oye, ¿ya has visto algo diferente en mí? ¿Qué te dirían? Uy, no, papá. Uy, no, no, hermano. Tú sigues en las mismas, ¿no? Sigues hablando las mismas cosas de hace 5, de hace 10 años, ¿no? Tu nivel de conversación sigue siendo exactamente el mismo, o tus reacciones siguen siendo iguales. Si realmente alguien pudiera contestarte con sinceridad a esa pregunta, ¿cómo reaccionarías al saber que quizás sigues estancado y sigues siendo espiritualmente un niño? Porque una vez más, no necesariamente edad en Cristo significa madurez en Cristo. Son dos conceptos totalmente diferentes. Yo conozco personas que han estado en Cristo, ¿verdad? O que conocen al Señor y que están incluso hasta activos en alguna iglesia por 5, 10, 15, 20, 25, 30 años y siguen siendo unos niños en Cristo, siguen siendo unos niños espirituales. Porque la edad que tú tengas de conocer al Señor o de estar involucrado en la iglesia o sirviendo en la iglesia no es sinónimo de madurez espiritual. Entonces, eh, eh, ese es el gran problema, que a veces confundimos las cosas. Precisamente parte del análisis que vamos a hacer la próxima semana es como precisamente el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, precisamente en este pasaje, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, etcétera, era porque el problema con la iglesia de Corinto era que había dones, había muchos dones, había muchas manifestaciones, había muchas cosas de profecía, de hablar en lenguas, de milagros, de sanidades, de muchas cosas, y sin embargo, Pablo tiene que decirles,
siguen siendo unos bebés, siguen siendo unos niños espirituales. Cuando tú puedes evaluar tu vida, examinar tu propia vida, uno de los parámetros que tú tienes que tener, como ya lo dije, es la palabra de Dios. Una vida que está madurando en Cristo, una vida que está creciendo en Cristo, crece en santidad, crece en rectitud. Una vida que está creciendo activamente en Cristo, crece en su obediencia a Dios. Que de hecho ese fue el tema que platicamos la semana pasada. ¿Qué significa estar bajo el gobierno de Dios? Y al final es precisamente la madurez de poder rendir verdaderamente nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestro corazón, todo a la voluntad del Señor y vivir en obediencia a Dios. Ahora, lo que no estoy diciendo que una persona que es madura espiritualmente, eso significa que ya no peca. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, lo que podría decir es que una persona madura se hace sensible, y lo voy a explicar en un momentito más, se hace mucho más sensible a las cosas pecaminosas y puede confrontar el pecado en su propia vida e inmediatamente con un arrepentimiento genuino ir a la presencia de Dios y tomar la decisión de hacer a un lado aquello que precisamente sabe que no va acorde con la santitud, la santidad, la rectitud y la obediencia que Dios espera de él como su hijo. Cuando yo empiezo a crecer espiritualmente, una de las cosas que suceden es que yo me hago más consciente de mis debilidades, me hago más consciente de mi debilidad, de mi pecaminosidad, y por lo tanto me vuelvo cada vez más sensible a cosas en mi vida que no están bien. Esa es una señal de madurez espiritual o de que estás creciendo espiritualmente. Cuando tú te haces más sensible a cosas en tu vida que no están bien. Cuando tú creces en Dios, pues entonces Dios te da más discernimiento espiritual para ver cuáles son las cosas que ya no encajan, que no son compatibles en tu vida con lo que ahora tú eres en Cristo. Incluso me atrevo a decir que parte también de la madurez espiritual y del crecimiento es que conforme va dándose ese crecimiento, incluso hay cosas que antes tú quizás tolerabas de ti mismo, que incluso tolerabas del mundo, que ya no puedes tolerar. ¿Por qué? Porque te has hecho cada vez más sensible a esas cosas que tú sabes que te están apartando de la rectitud, de la santidad, de la obediencia a Dios y de poder agradar a Dios. Eso, por ejemplo, podría ser una señal de madurez, que conforme van pasando los años, conforme va pasando el tiempo, conforme vas conociendo más al Señor, conforme vas conociéndolo a través de su palabra y a la dirección de su espíritu, más consciente te haces de tus debilidades, pero también de la pecaminosidad. Otra de las cosas que suceden, y esto es algo muy importante, cuando tú estás creciendo, cuando tú estás madurando en Cristo, es que estás consciente que aunque nuestras batallas espirituales se vuelven cada vez más intensas, tú te puedes seguir gozando. Eso, por ejemplo, también es una señal de que estás creciendo, que estás madurando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enfrentamos algún tipo de batalla espiritual, nosotros reconocemos que las batallas espirituales son oportunidades de crecimiento. Escuchaba a un pastor que decía que una de las cosas que él aprendió, que Dios le enseñó, fue que él tenía que aprender a ver todo como proveniente de Dios. Y decía, una manera en como yo sé que he crecido, que he madurado, es cuando yo puedo ver que todo lo que sucede proviene de Dios. Ahora, todos entendemos, todos sabemos que hay cosas que no vienen de Dios. No todo viene de Dios. La enfermedad no viene de Dios.
la escasez, la crisis, los problemas, ciertas cosas, no vienen de Dios. Pero decía este pastor, pero tenemos que aprender a ver las cosas como si vinieran de parte de Dios. ¿Por qué? Decía él. Porque Dios permite todo por una razón. Dios podría detener, Dios podría evitar que ciertas cosas sucedieran en nuestra vida. Pero sí sabemos que Dios permite todo por una razón. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver todo como que proviene de Dios, aunque sabemos que no todo proviene de Dios, pero sí sabemos que Dios utiliza todo. Dios usa todo, que hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero cuando de repente hay personas o el enemigo se levanta y vienen circunstancias, vienen situaciones difíciles o simplemente personas que se levantan en tu contra, cuando tú entiendes que todo proviene de Dios, entonces no te vas a enojar, no te vas a amargar, no vas a guardar resentimiento. En primera, porque tú sabes que quién es el verdadero enemigo, quién está detrás de todas estas personas o detrás de estas circunstancias o detrás de la enfermedad. Pero yo te aseguro que cuando tú, como un hijo de Dios maduro, aprendes a gozarte y a mantener tu gozo aún en medio de las batallas espirituales, el enemigo no podrá descifrar qué está pasando en ti. Porque no importa lo que esté pasando, no importa lo que el enemigo te esté tirando, no importa lo que otras personas te hagan, tú estás feliz porque estás feliz sabiendo que Dios hace que todas las cosas ayuden para el bien de los que lo aman. Quiero decirte que nadie puede hacerle nada a un hijo de Dios sin que Él lo permita. Escucha muy bien esto. Nadie puede hacerle nada a un hijo de Dios sin que el Señor lo permita. Y puede ser que en el fondo el Señor lo permite porque es algo que nosotros necesitamos para crecer. Quizás el Señor lo está permitiendo para que tú puedas conocer a Dios de una manera, de una forma en que antes tú no lo conocías. Porque quizás el Señor quiere revelarse a tu vida de una manera que tú antes no habías experimentado. Entonces también una señal de madurez es que conforme tú creces, aunque las batallas espirituales puedan volverse intensas, tú aprendes a ver todo como si proveniera de Dios y tú te sigues gozando, sigues siendo feliz. No permites que el resentimiento, el enojo, la desesperación, la frustración, la amargura llenen tu corazón. Porque al final del día eso es lo que el enemigo quiere. Porque el enemigo sabe que si tú guardas todas estas cosas en tu corazón, te vas a quedar estancado. No avanzarás en los propósitos de Dios. Pero cuando yo entiendo que todo proviene de Dios y cuando yo sé y puedo estar feliz porque yo sé que Dios hace que todo funcione y que todo ayude para el bien de los que lo amamos, entonces yo puedo estar tranquilo, yo puedo estar seguro, yo puedo estar contento. Quizás no lo entiendo, pero puedo decir, Señor, tú sabes por qué. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, estábamos esperando una respuesta, estábamos esperando que estas cosas se dieran de cierta manera y resultó que no sucedió como esperábamos? Pero tú puedes tener contentamiento, que algo de lo cual también ya hablamos hace poco, y poder decir, Señor, gracias. No lo entiendo, no sé por qué, no me voy a frustrar, no voy a desarrollar un espíritu de inconformidad, de ingratitud, de incredulidad. No, al contrario, Señor, te alabo, te bendigo, te doy gracias, porque yo sé que tú no fallas. Porque yo sé, Señor, quién eres tú, que tú no cometes ningún error. Y que si tú has permitido esta situación, es porque detrás de todo esto hay un bien que tú tienes para mí. Esa es una actitud de madurez espiritual. Cuando tú estás creciendo en el Señor, obviamente quieres cada vez más de Él. Conforme tú creces, te das cuenta que más necesitas de Él. Conforme tú creces,
más reconoces tu necesidad de Dios. Por eso es que el Señor Jesús dijo, el que tenga hambre y sed de mí, vengan, serán saciados. Porque en la medida que tú vas creciendo en tu caminar con Dios, en tu conocimiento del Señor, en tu relación con Dios, más quieres de Él, más quieres crecer en su palabra, más quieres alabarlo, más quieres adorarlo de manera continua. ¿Por qué? Porque estás cada vez más consciente de su presencia. Y obviamente anhelamos y nos encanta pasar tiempo a solas con Dios. Esto es bien importante. Conforme tú vas creciendo, vas madurando, más anhelas la presencia de Dios, más reconoces tu necesidad de Dios, más hambre de Dios tienes, más quieres crecer en su palabra. Y algo muy importante, más se intensifica tu deseo de obedecer a Dios. Una de las cosas que suceden cuando vas madurando, cuando vas creciendo en el Señor, es que más anhelas llenarte de Él. Se intensifica ese deseo y te enfocas y pasas más tiempo buscando algo de su presencia. Es cuando estás aprovechando cualquier momento en que haya oportunidad para llenar tu vida de la palabra, para llenar tu vida de alabanza, de adoración, para empezar a llenar tu mente de cosas que edifican y que fortalecen tu vida. Esto acompañado, como decía yo, del discernimiento y de la sensibilidad espiritual. Entre más anhelas a Dios, entre más quieres estar a solas con Él, entre más intensifica el hambre y el deseo de estar en su presencia, más se desarrolla también esa sensibilidad hacia aquellas cosas que no son compatibles con lo que es el corazón de Dios, con lo que tú sabes que Dios tiene para ti. Y obviamente, conforme tú vas creciendo espiritualmente, conforme tú vas avanzando en madurez, más deseoso tú estás de poder compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. No puedes guardártelo. Así es que una persona que está madurando, que está creciendo espiritualmente, buscará esas oportunidades para decirle a los demás quién es el Señor y las grandes cosas que Él ha hecho en su vida. Así es que a través de esta reflexión hemos querido de alguna manera explorar precisamente algunos rasgos de lo que implica este crecimiento, esta madurez espiritual, porque una vez más, número uno, reconocemos que la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos y que cada vez seamos más como es el Señor Jesús. Que tú puedes tener la capacidad de autoexaminarte a la luz de lo que te acabo de compartir, y a la luz obviamente de la palabra del Señor. Tú puedes autoevaluarte, tú puedes autoexaminarte para ver si realmente tú estás creciendo, de cómo era tu vida espiritual hace un año, hace dos, hace cinco, no sé qué edad tengas tú de estar caminando con el Señor, pero obviamente, como lo vimos, como sucede con un bebé, pues un bebé no se queda bebé siempre. Lo normal es que el bebé siga creciendo, siga madurando, siga desarrollándose y bueno, quizás un buen examen sería que tú te atrevieras a preguntarle a alguien que sabes que te ama lo suficiente para decirte la verdad, cómo te perciben. O si sigues haciendo lo mismo de siempre, hablándolo de siempre, con la misma actitud de siempre, con la misma conducta de siempre, con las mismas reacciones de siempre. Entonces, algo no está bien. Algo no está bien. Cuando era niño espiritual, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando hacía las cosas que eran de niño, pero cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Recuerda una vez más que este asunto del crecimiento espiritual es algo que se nota, es algo que se ve, es algo que se percibe y que
refleja una vida que está creciendo en santidad, que está creciendo en rectitud, que está creciendo en obediencia a Dios. Una vida que sabe lidiar rápidamente con el pecado, no permite que el pecado se quede ahí en su vida, sino que con esa sensibilidad y ese discernimiento, inmediatamente identificas el pecado, te arrepientes, lo confiesas delante de Dios y lo dejas a un lado y sigues caminando. ¿Por qué? Porque conforme vas madurando, estás más consciente de tus debilidades, estás más consciente de tu debilidad. Dios te da más discernimiento espiritual, más capacidad para ver aquellas cosas que no encajan, que no son congruentes, que no son compatibles con quién eres tú en Cristo, ni con la edad espiritual que ya deberías de tener. Cuando crecemos en Cristo, también reconocemos que aunque nuestras batallas espirituales pueden ser fuertes, intensas, podemos mantener el gozo. Nos seguimos gozando porque aprendemos que todo proviene de Dios. Aprendemos a ver las cosas como que provienen de Dios. Y entonces eso protege nuestro corazón y eso derriba todo argumento del enemigo y tú entiendes que Dios hace que todas las cosas ayudan para bien. Y finalmente, cuando crecemos en el Señor, cada vez anhelamos más de Él. Crece el hambre y la sed de su presencia en nuestra vida. Y anhelamos cada vez más pasar tiempos con Dios. Deseamos obedecerlo y queremos llenarnos de Él. Y bueno, esta es apenas la introducción y el mensaje acerca de madurez espiritual, la primera parte de este mensaje. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad, la bendición que tú nos das de poder estar conectados este día a través de esta plataforma, Señor. Gracias por la vida de todas las personas que se han conectado. Oigo para que sea tu Santo Espíritu quien enseñe, quien dirija nuestros pensamientos y nuestros corazones. Señor, que ya no seamos niños fluctuantes, como dice tu palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en Cristo, crezcamos para llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Entendemos que tu voluntad es que nosotros maduremos, es que nosotros crezcamos. Tú no quieres que seamos niños espirituales perpetuamente, tú quieres que avancemos hacia la madurez. Y por eso, Señor, oro para que tú traigas claridad a nuestra mente, a nuestro corazón, acerca de las cosas que necesitamos soltar, las cosas que eran de niño espiritual, que necesitamos ya soltar, las cosas que eran de ser un cristiano en la carne, Señor, soltarlas para verdaderamente empezar a caminar en madurez, en el espíritu, en obediencia a ti, Señor. Te doy gracias por la bendición de estar conectados hoy. Y oro, Señor, que también tu gracia, tu favor y tu bendición sea sobre todos nosotros. Y ahora que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.